La paz del Señor, querido hermano y querida hermana. Día de San Lorenzo, diácono mártir, fiesta. Epístola de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 9, versículos 6 al 10. Hermanos, el que siembra tacañamente, tacañamente cosechará. Y el que siembra generosamente, generosamente cosechará. Cada uno dé como haya decidido su conciencia, no a disgusto ni por compromiso, porque al que da de buena gana lo ama Dios. Tiene Dios poder para colmaros de toda clase de favores, de modo que teniendo siempre lo suficiente, os sobre para obras de caridad. Como dice la Escritura, reparte limosna a los pobres, su caridad es constante sin falta. El que proporciona semilla para sembrar y pan para comer, os proporcionará y aumentará la semilla y multiplicará la cosecha de vuestra caridad. Salmo 111. Dichoso el que se apiada y presta. Dichoso quien teme al Señor y ama de corazón sus mandatos. Su linaje será poderoso en la tierra, la descendencia del justo será bendita. Dichoso el que se apiada y presta y administra rectamente sus asuntos. El justo jamás vacilará, su recuerdo será perpetuo. No temerá las malas noticias, su corazón está firme en el Señor. Su corazón está seguro sin temor hasta ver derrotados a sus enemigos. Reparte limosna a los pobres, su caridad es constante sin falta, y alzará la frente con dignidad. Secuencia del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 12, versículos 24 al 26. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: os aseguro que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo, pero si muere da mucho fruto. El que se ama a sí mismo se pierde, y el que se aborrece a sí mismo en este mundo se guardará para la vida eterna. El que quiera servirme, que me siga, y donde esté yo, allí también estará mi servidor. A quien me sirva, el Padre le premiará. Al celebrar la memoria de San Lorenzo, nos hace recordar dos roles de San Lorenzo: diácono y mártir. Diácono, la palabra diácono es diaconía. Diaconía es el que sirve la mesa, el que sirve las mesas. Jesús nos llama a nosotros amigos, ya no llamo siervos, sino amigos. Pero, dice Jesús, ¿quién es el superior? ¿El que sirve la mesa o el que recibe lo que le sirven a la mesa? El que recibe, el que está sentado en la mesa recibiendo el servicio del anfitrión. Entonces Jesús les dice a los discípulos con ejemplo: si ustedes han visto que su amo, el Mesías, sirve la mesa y los invita a servir también, luego entonces corrobora lo que había explicado a sus discípulos en otro evangelio, cuando dice que el que quiera ser el primero sea vuestro servidor. Entonces, el concepto hasta ese momento que se había montado era que los más importantes eran los que se sentaban como reyes en un trono y esperaban a que sus sirvientes les sirvieran. Entonces, el concepto que se tenía era un Dios que estaba en un trono sentado sin hacer nada, esperando que le sirvan. Entonces Jesús vuelca ese concepto en un giro de 180 grados y les dice: no, Dios también es servidor de todos. Es el primero y es el primero que sirve la mesa y es el que tiene la iniciativa para llamarlos amigos. Y San Juan va a decir que Dios nos ama y es el primero que nos ama porque ha tenido la iniciativa de amarnos. Por lo tanto, es superior a nosotros. Entonces, en el reino de los cielos es más grande el que más sirva. La Virgen no utiliza el término servicio, servidor, sino el término esclava. No se llama a sí misma servidora ni siquiera, sino esclava. Porque entre el esclavo y el siervo hay un escalafón, hay una jerarquía. Entonces, mira que los santos, en cabeza de nuestro Señor, nos están enseñando que para ser primeros en el reino de los cielos debemos ser los mayores que sirvan. El que esté buscando, por ejemplo,
un puesto en la iglesia o en la política o en la economía, el que se suba a un puesto de liderazgo tiene que demostrarlo con el servicio. Jesús corrige a sus discípulos cuando van de camino a Jerusalén peleando por el que tenga el puesto de mayor importancia, por el que sea más importante. Y Jesús les advierte, miren que los reyes de este mundo los oprimen, los explotan, pero no pueden ser ustedes así como ellos. El que quiera ser el primero, que sea el servidor de todos. Entonces, esto es un replantearnos por qué estudiamos nosotros, por qué estudiamos en una universidad, en un colegio, por qué nosotros nos volvemos profesionales de algo. Para eso, para servir. Nosotros vivimos para el otro. Y el mejor regalo que le podemos dar a Dios es salvar almas. El mayor servicio que le podemos prestar a Dios, lo va a decir la carta de Santiago, es salvar almas. Salva almas para Dios. Y para salvar almas para Dios tenemos que buscarlas con la oración, con la evangelización, con la palabra, predicando la palabra, invitando a otros a la consagración, al escudriñamiento de las Sagradas Escrituras. El otro término es mártir. Mártir es una persona que es testigo. Un mártir es un testigo. ¿Testigo de qué en este momento? San Lorenzo fue un testigo de nuestro Señor, de su conversión, de que Cristo le cambió a él la vida. Y San Lorenzo estaba dedicado a los pobres. Cuando a San Lorenzo lo apresaron, querían sacarle las riquezas de la iglesia. Muéstranos los tesoros de la iglesia, le dicen a San Lorenzo, que era el encargado como especie de un secretario de los tesoros de la iglesia en ese momento. ¿Y qué hace San Lorenzo? Lleva a sus verdugos y les muestra la riqueza de la iglesia, que son los pobres. Le mostró esa parte de Roma llena de pobres. Y ahí mismo lo enjuiciaron y lo torturaron. Entonces, San Lorenzo hoy nos muestra a nosotros que lo más importante para la vida de un cristiano católico es ser servidores los unos a los otros, servidores de las almas y testigos de un Cristo que ha sabido dar la vida por nosotros en el servicio. Y el mayor servicio de Cristo para nosotros es la redención de nuestras almas en la Santa Cruz. Entonces, hermanos y hermanas, aquí está la palabra de San Pablo que nos invita a sembrar generosamente para recoger generosamente. No seamos tacaños a la hora de servir. Seamos generosos. Démoslo todo en el servicio a las almas. Para poder salvar almas tenemos que parecernos a los santos, hacer todo lo posible para que esas almas encuentren a Dios a través de la palabra y de la santa tradición. Entonces, hermanos y hermanas, el Evangelio también nos invita a morir a nosotros mismos. Si el grano de trigo al caer en tierra no muere, no puede dar fruto. Entonces, para ser testigos, mártires, para ser diáconos, servidores, tenemos que aprender a morir a nuestros caprichos, a nuestros gustos. A nosotros nos gustan cosas. Por ejemplo, a nosotros nos puede gustar pasear bastante. Hay gente que le gusta pasear mucho. Hay gente que le gusta ir mucho a la playa. Hay gente que le gusta, qué sé yo, jugar, deporte. Entonces, cuando te están pidiendo a ti morir a ti mismo, negarte a ti mismo, es que te están pidiendo un servicio. Por ejemplo, cuando tú lees la palabra de Dios, estás renunciando de pronto a jugar eso que te gusta, jugar fútbol o ir a la playa o pasear. Entonces, recortas eso que te gusta para dedicarle a la palabra de Dios o a la tradición, conocer eso para que puedas ayudar a salvar las almas. Estás muriendo a ti mismo. Estás muriendo cuando tú estás renunciando a eso que te gusta. Estás muriendo porque tú puedes disfrutar de ese momento, pero no lo haces para disfrutar de Dios y disfrutar salvando las almas. Eso fue lo que hicieron los santos, un San Francisco, San Ignacio de Loyola. Ellos les gustaba, por ejemplo, lo militar. Ellos querían una carrera de jerarquía militar, pero se encontraron con la enfermedad, con alguna herida, y ahí conocieron a Dios en un libro, en una experiencia religiosa. Entonces ellos murieron a su gusto. Ellos renunciaron a ese plan humano que ya tenían, sus sueños. ¿Para qué? Para ganar almas para Cristo. Se dedicaron cada uno a su rol, al don que Dios les había regalado.
De manera, queridos hermanos y hermanas, hay que dar fruto abundante. Y Jesús lo ha dicho. El árbol se conoce según sus frutos. Entonces, aquí está. El que quiera servirme, que me siga. Y donde esté yo, allí también estará mi servidor. Donde está tu tesoro, está tu corazón. Que tu tesoro sea Jesús. Que tu tesoro sea la Santa Misa, que tu tesoro sea la confesión, que tu tesoro sea la oración, que tu tesoro sea la palabra de Dios y la tradición, para que llenándote de Jesús, para que llenándote de Dios, puedas darlo a conocer en el servicio a tus hermanos y en el testimonio precisamente a esas mismas almas. Que San Lorenzo, diácono y mártir, interceda por cada uno de nosotros y nos regale la gracia de ser valientes en medio de una sociedad que necesita católicos que se dispongan a servir, a dar la vida, a morir a sí mismos para dar vida a los demás. Que Dios te bendiga, que la Reina de la Paz te conceda su bendición maternal en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Un feliz día.